Familiares con Maite Muñoz de Cote, comenzamos. Muy buenas tardes, es un placer para mí estar un día más reunida aquí con todos ustedes. Este programa que se especializa en ver precisamente temas de empresas familiares. Su servidora y titular, Maite Muñoz de Cote, comparte este foro con Angélica Chablé. Como ustedes saben, Angélica Chablé es especializada en todo lo que son recursos humanos, con mucha experiencia y bueno, hace aportaciones increíbles, muy interesantes, porque precisamente en las empresas esta es la parte que más se nos complica. Miren, de verdad que a veces no es tan importante el recurso económico, sino como el recurso humano. Por favor, comunícate al 214-4361. Nos va a dar mucho gusto que nos hagas llamadas y que podamos atenderlas. Y por el otro lado, te puedes conectar a Facebook, que es Radio Espacio 11. El tema de hoy, demandas laborales en la empresa familiar. Un tema por demás interesante. Y me gustaría comenzar con una pequeña historia. Resulta que esta es una empresa dedicada a la construcción. Es fundada desde 1960 y conforme los hijos van creciendo, se van integrando a la empresa familiar. Uno de los hijos, 2 hombres, se ostenta obviamente y por fin llega al puesto de gerente general. Pero en estas últimas fechas la situación se complica, el negocio ya no es lo que se espera, en fin. Los padres decidieron que ambos hijos tuvieran un mismo salario. Y entonces le dejan la dirección a uno de los hijos, pero la situación va hacia abajo y se ven en la necesidad de hacer muchos cambios. Y todos estos cambios empiezan a afectar obviamente en los ingresos, por lo cual los padres deciden que pues había que reducir los salarios e incrementar las horas de trabajo. Esto en una empresa familiar es normal. Así es como sucede. Pues hay que trabajar más duro, más horas, hay que hacer otras funciones, liquidaron algunas personas y ese trabajo obviamente alguien tenía que desempeñarlo, alguien tenía que realizarlo. Y de esta manera se enoja el hijo mayor, el que está en la dirección, y dice que eso no le gusta que le bajen el salario. La mamá empieza a revisar todo lo que debía de haber revisado, obviamente desde antes, y se percata que ese hijo tiene un salario mayor que el otro hermano, percibiendo pues obviamente una cantidad, si no era mucho, pero sí mayor que el hermano, cuando no era eso lo que habían acordado. Por lo cual se molestan, entran en discusiones muy serias y el hijo decide renunciar. La madre asume la dirección y de pronto el hijo, no sé, tal vez él se sintió injusta esta situación y mete una demanda. Hacen toda la revisión, a pesar de que él había firmado la renuncia, hace toda una revisión, plantea una serie de situaciones, de cosas y bueno, ya no hacer más largo este asunto, esta historia, resulta que gana la demanda el hijo y tienen que pagar la empresa que estaba mal económicamente en ese momento y tiene que pagarle al hijo una cantidad bastante fuerte porque ganó la demanda. Y bueno, aquí podíamos a lo mejor ver muchas cosas dentro de esta situación. Primero, todo estaba por escrito, él estaba de acuerdo. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué demandó él? ¿Por qué él no sacó a flote la empresa? Si la empresa estaba en una situación difícil en ese momento, complicada,
y él lo sabía, ¿por qué él permitió como director de la empresa que la empresa se viniera abajo y que económicamente estuviera mal? Y sabiendo los números que tenía, se atreve a plantear una demanda. Esto no es nada más la situación legal de la empresa, que finalmente pueden llegar a un acuerdo y tal vez la empresa, obviamente los familiares, el padre, la madre y el hermano, pagarle esta cantidad al hijo, poco a poco, no sé, llegar a un convenio. Sin embargo, el daño moral, el daño emocional que genera esta situación, eso es en realidad lo que lo hace complicado, lo que a través de las generaciones va a quedar plasmado ahí. Yo me pregunto, ¿habrá pensado en todos los detalles este hijo mayor, este hijo que demandó? ¿Habrá pensado que pues los abuelos de sus hijos y en un futuro los bisabuelos pues son los demandados? Esa situación tal vez injusta, el trabajo que él dejó de hacer, que no hizo, el arranque de coraje, de rabia, de abuso que tuvo hacia la empresa. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y mi otra pregunta que yo me haría, ¿trascenderá la empresa? Ya con esta situación que marca la relación de ese momento de los empresarios, de los dueños de la empresa, bueno, ¿qué sucede? Porque además él tiene acciones en la empresa. Es algo que yo no entiendo, o sea, ¿por qué ganó la demanda? Yo considero que no hubo una buena defensa de parte de los otros socios, dueños y obviamente familiares de este hijo mayor. Y habría que ver muchos detalles más, detalle fino, detalle de fondo, porque no es así de sencillo. Y aquí, en esta situación, tocamos el primer tema, que es el daño emocional que provoca precisamente una situación de demanda de un familiar y sobre todo tan directo dentro de la empresa familiar. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué es lo que hace los familiares demandados, los que se quedan a cargo de la empresa, que tal vez no quieren demandar, que tal vez no quieren responder a la demanda porque es su hijo, porque sienten que tienen algo de responsabilidad y son suaves, son sensibles a esta situación y entonces en determinado momento no les interesa perder? Y no tanto es perder la demanda, sino no les interesa perder esa cantidad de dinero. Y por el otro lado, ¿cómo evitar que esto suceda? Y este es el acto de prevención, precisamente, que todas las empresas familiares deberían de contemplar y deberían de tener. ¿Y cómo hacerlo? Definitivamente no hay de otra más que dejar todo por escrito, plasmado y con previos acuerdos, en reuniones, en minutas, que ayuden precisamente a tomar la mejor decisión, dado el caso y según el momento que se presente. Esto obviamente se tiene que platicar antes de. Los socios mayoritarios tienen que estar al pendiente y al frente de estas situaciones tan complicadas que se llegan a presentar, que es de verdad una lástima que esto suceda, porque daña el crecimiento de la empresa, porque esto usualmente no se puede detener nada más como secreto al interior de la familia, sino que permea inclusive al exterior, a la sociedad, a la familia en general, a la sociedad inmediata en la que se encuentra inmersa la empresa, obviamente, y la familia, y por el otro lado daña a proveedores y clientes. Esa credibilidad, esa falta de confianza, el que haya problemas internos tan serios, legales,
no es bueno para la empresa. Y obviamente el estado anímico de productividad y de creer en tu empresa, que viene relacionado con la empresa. En esto, y con la familia, por supuesto, en esto cabe mencionar que hay 3 círculos que están interrelacionados. Hay una parte del círculo que se relaciona con la otra y con la otra. Uno es la familia, toda la relación familiar que existe en la familia. El que se lleven bien, el que salgan de viaje, el que se amen, el que se casen algunos hermanos, tengan hijos, en fin, toda esta dinámica de de la familia. Por el otro lado está la empresa. La empresa, toda la relación de la empresa normal, clientes, proveedores, créditos, situaciones fiscales, de seguro social, administrativos, de organigramas, de sistemas, de procedimientos, etcétera, todo lo que conlleva una empresa. Y por el otro lado están las propiedades que son de la empresa, que se han adquirido por los beneficios y por todo lo que la empresa ha generado. Y por el otro lado, las propiedades muy personales de cada uno de los miembros de la empresa, que a veces ponen a la orden o ponen a la disposición de la misma empresa, como pueden ser a lo mejor locales o terrenos locales, tal vez para venta al público, terrenos tal vez para estacionamientos, vehículos personales que a veces ponen también a la orden de la empresa, o situaciones que compran dentro de la empresa y que se las adjudican porque no había nada por escrito. Bien, queridos amigos, vamos a continuar con este tema por demás sumamente interesante, y antes nos vamos a ir a unos anuncios comerciales y a música. Regresamos. Desde el centro histórico de Querétaro, transmite Radio 11. Radio 11. Grandes personas, grandes historias. Bien, queridos amigos, pues como lo hicimos en el segmento anterior, lo platicamos en el segmento anterior, esta demanda que impuso este chico a sus padres y que finalmente la ganó, siendo él el director de la empresa mal económicamente, y sin embargo la gana. Y les comentaba yo esos 3 círculos que es la empresa, la familia y las propiedades. Y aquí es donde a veces parecemos que algunas cosas son injustas a los ojos tal vez de la ley, pero cuando nos metemos dentro de la empresa y vemos lo que los familiares han hecho por la empresa, pero también los que los dueños y fundadores han hecho por la empresa, todo lo que le han dedicado, todo lo que le han sufrido, y de pronto ya no sabemos hacia dónde hacernos. Entonces, hablando de la parte legal, la cual es fría y es pues ya sustentada de acuerdo con las leyes, a mí me gustaría que ahora ya por fin, Angélica, tome la palabra. Yo ya hablé mucho en el segmento anterior, y que, Angélica, tú nos dijeras cuáles son, de acuerdo a las leyes, los derechos de los trabajadores. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto? Porque tal vez de ahí partimos, en este caso con las empresas familiares, como que nos entra mucho el amor, la armonía, y somos muy sensibles, pero perdemos de vista la ley, los derechos, que cualquiera, sea familiar o no, tiene derecho. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Hola, amigos. Es muy importante hablar de los derechos de los trabajadores, porque a pesar de que son familiares, no dejan de ser trabajadores. Entonces, el principal derecho que debe de tener un trabajador es a tener un salario remunerado, y que en ningún caso sea inferior al salario mínimo de la zona geográfica. Escuchamos muy frecuentemente que cada año cambian los salarios mínimos y se establecen según la zona económica del país, y nosotros muchas veces como empresa familiar no gratificamos económicamente
a nuestros familiares. Este punto yo creo que es básico y primordial, tener un salario que por lo menos sea el mínimo. Ahora bien, es importante recalcar que si nosotros vamos a tener a la familia trabajando por un salario mínimo, vamos a tener que valorar si ellos pueden conseguir ese salario mínimo en otro lugar, porque el hecho es que nos están ayudando y tenemos que apoyarlos de igual manera, lo mejor que se pueda. No quiere decir que vamos a excedernos del presupuesto ni nada, pero hay que considerar que el familiar puede decidir trabajar o no con nosotros porque estamos ofreciendo lo mínimo. Entonces debe de ser atractivo el salario que tiene y debe de estar a gusto la persona que está trabajando con nosotros, sea familiar o no. Y en este caso, muchísimo más siendo familiar, porque vamos a ir al siguiente punto que habla de la jornada laboral. Y ustedes saben perfectamente que cuando es un negocio familiar muchas veces nos excedemos de la jornada y la ley prevé que la jornada no debe de exceder de 8 horas según el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo. Para que esta jornada se prolongue es necesario pagar tiempo extra y no podemos exceder de más de 3 horas diarias 3 veces a la semana. Amigos, yo les quiero preguntar, ¿cuántas horas trabajan ustedes? Y de verdad creo que sí, nos excedemos en mucho cuando es un negocio familiar. Pero hay que tener en cuenta horarios, porque si nosotros pasamos más de 8 horas dentro de la organización y nuestros familiares también, y no tienen esta remuneración extra por su tiempo, y a veces excedemos más de 3 horas, imagínense una persona trabajando más de 11 horas a la semana, esto ya cae en el exceso de trabajo, cae en la fatiga, podemos tener a personas con accidentes por tener una jornada tan amplia de trabajo y la ley lo maneja de esta manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con ser respetuosos de los horarios. Otro de los derechos de los trabajadores es un día de descanso cada 6 días de labores. Esto viene en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo. Sabemos que los negocios muchas veces requieren que el domingo, que es el día pues general que descansa la mayor parte de la gente, se tenga que trabajar. En estos casos se debe dar un día de descanso entre semana a las personas. Debe de haber un día de descanso por cada 6 días de labor y este puede ser entre semana. Es decir, se puede trabajar de lunes a domingo descansando un martes o un miércoles, por ejemplo, de acuerdo a las necesidades del negocio, pero debemos de otorgar ese día de descanso. Hay ejemplos muy claros en donde la familia, como es negocio familiar, pues nada más no se puede cerrar el negocio y trabajan toda la semana. Este es un derecho que tiene el trabajador y por lo tanto también nuestros familiares si están integrados dentro de este grupo familiar. Tenemos también 6 días laborables por concepto de vacaciones una vez que hayan cumplido un año de labores. Es decir, esta prestación son 6 días de vacaciones al año. Cuando una persona cumple un año de laborar, tiene derecho a tomar 6 días de vacaciones. Y estos días se van a ir incrementando de 2 en 2 cada año hasta llegar a ser 14 días y posteriormente se incrementarán 2 días por cada 5 años de labores. Esto ustedes lo pueden revisar en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Es muy importante que demos las vacaciones a los trabajadores. A veces los trabajadores mismos dicen, bueno, ¿sabes qué? No me voy de vacaciones, pero págame las vacaciones. Esto no se puede hacer. Es necesario que las personas se retiren de las labores. Puede ser que vayan pidiendo un día porque a lo mejor tienen un compromiso familiar, otro día por cuestiones que ellos tengan un viaje o una visita
o ir administrando poco a poco sus días de descanso conforme los vayan requiriendo, pero es necesario que tomen esos días. No podemos tener a las personas sin descansar un solo día. Esto es extenuante para cualquier persona. Ha habido personas que nos dicen, ¿sabes qué? Yo llevo aquí 5 años trabajando y no he tomado un solo día de vacaciones. Esto es muy, muy pesado para las personas y de repente nos llega el cansancio, nos llegan los accidentes y también nos pueden llegar las demandas laborales. Entonces, continuando con los derechos de los trabajadores, es necesario que se pague una prima vacacional equivalente al 25% del importe del salario correspondiente a los días de vacaciones. Esto se ve en el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo es esto? A ver, si tenemos que el primer día le corresponden 6 días de vacaciones, la prima vacacional es el 25% de este salario. Entonces, esta prima se debe de pagar con las vacaciones. El siguiente derecho del que vamos a hablar es el pago del aguinaldo, que en ningún caso será menor a 15 días de salario. Esto lo podemos revisar en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y hay que tener mucho cuidado. A pesar de que sean nuestros familiares, debemos de pagar el aguinaldo. No puede ser menor de 15 días de salario. Vamos a continuar con aquellos trabajadores que dejen de laborar antes de cumplir un año de servicio, tienen derecho a que se les pague una parte proporcional de dichos conceptos. Asimismo, los trabajadores tienen derecho al reparto de utilidades, como lo marca el artículo 117, tienen derecho al pago de una prima de antigüedad y tienen derecho a si laboran en día domingo, que el pago tenga una prima dominical. Esto equivale al 25%. Digamos que le vamos a pagar el día y un 25% más debido a su prima dominical. Y finalmente, tienen derecho a seguridad social, que incluye atención médica, quirúrgica, hospitalaria, de rehabilitación y sistema de pensiones. En general, Maite, estos son los derechos a los cuales los trabajadores, sean familiares o no, debemos de proporcionar de manera completa y que nos van a evitar incumplir. Entonces, es el primer paso para evitar las demandas. Claro, y es lo que en realidad en las empresas familiares a veces no se hace. Invitamos a trabajar a los hijos, a la esposa o al esposo, al tío, al primo, al papá, y a la hora de la hora vienen las complicaciones. Y vienen complicaciones por 2 asuntos: porque entra mucho dinero o porque no entra. Cualquiera de los dos pone en jaque a la empresa. Queridos amigos, vámonos a un corte comercial y de regreso tenemos un invitado que es el licenciado Ramsés Páramo, que nos va a hablar, él como experto, como abogado laboral, de este tema tan interesante. Pueden llamarnos al 214-4361 o en Facebook, Radio Espacio 11, y hacernos todas sus preguntas. Tenemos unos temas por demás interesantes. Angélica, continuamos. Ramsés, bienvenido. Gracias. Y nos vamos a un corte y regresamos. Centro Histórico de Querétaro. Transmite Radio 11. Radio 11. Grandes personas. Grandes historias. Estamos de regreso, queridos amigos, con el licenciado Ramsés Páramo, que es experto en situaciones laborales. Y vamos a tocar 3 temas por demás interesantes. Angélica, ¿te parece bien? Sí, fíjate que es muy importante saber a qué estamos expuestos y cómo lo vamos a resolver, pero sobre todo prevenirlo. Si no estamos preparados, muchas veces no sabemos que teníamos que hacer ciertas actividades. No todos los empresarios son personas que se hayan dedicado a esta parte legal, laboral, o que tengan mucho que ver. Supongamos una ferretería, una tlapalería, todo este tipo de negocios chicos y grandes tienen que saber a qué es lo que tienen que ofrecerle al trabajador para poder
ser claros y para evitar este tipo de demandas. De demandas, exactamente. Ramsés, bienvenido. Buenas tardes. Nos da muchísimo gusto que estés aquí. Sé que tienes mucha experiencia en este ámbito laboral. Bienvenido. Buenas tardes. Entonces, Ramsés, 3 puntos. Si nos gustaría interactuarte, a lo mejor hacer alguna que otra pregunta. Entonces, el micrófono es tuyo, Ramsés. Sí, gracias amigos del público ante nada, muchas gracias por su tiempo, por su espacio, atento a las preguntas que nos han planteado. Detectamos como una importante causa de la existencia de la incoación de las demandas laborales la falta del pago de salarios y de las prestaciones que devengan los trabajadores con independencia de su calidad de familiares o no. En este tenor se constituye desde el punto de vista de este libro como la causa número 1 en las demandas que presentamos y que se ven día a día en las juntas de conciliación. Sí, tienes toda la razón. Y mira, hay algo que a mí me parece que es muy importante. Cuando las personas se integran a la familia, a la empresa familiar, ya son familiares, se integran a la empresa familiar, el día con día de los dueños, de los fundadores, a veces no les hace caer en la cuenta que hay que marcar metas y objetivos al familiar, pero muy de la mano con estas metas y objetivos tienen que plantear, y lo dijo en el segmento anterior Angélica, un horario, un salario, una descripción de puesto, cuándo van a ser sus vacaciones, cuáles son las prestaciones que tiene. Entonces, este familiar a veces se siente perjudicado, dañado, no tomado en cuenta. Y ahí es la parte en donde entra las emociones, los sentimientos encontrados. ¿Cómo es posible que este familiar que me quiere tanto, mi tío, mi pareja, mi papá, mi hermano, no me está tomando en cuenta? Y tú lo acabas de mencionar muy acertadamente, que es la primera causa de demandas: salario y prestaciones. Así es. Detectamos de igual forma, y retomando el tema que usted me mencionaba, una ambigüedad entre la relación y la función desempeñada por cada familiar o empleado al interior del núcleo de las empresas familiares. Esto es, tenemos la apreciación de que por ser familiar estamos exentos de cumplir las obligaciones recíprocas trabajador-empleador, como es precisamente establecer puestos de trabajo, horarios de trabajo, condiciones de trabajo. Y cuando esta ambigüedad reina en las empresas, lo que detectamos en mayor medida es que la misma perjudica al patrón, al empleador, sea la totalidad de la familia constituida como empresa o el familiar que detente de facto o de jure el control de los mismos. Entonces, en ese tenor es vital, es fundamental que cada uno de los integrantes de la empresa, que cada uno de los integrantes de la familia, cuando concurran opciones, tengan bien claro las reglas de juego, tengan bien claro las obligaciones recíprocas en cuales entran al momento de constituirse, ya sea como empleadores o como empleados. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que muchas veces hasta el mismo familiar se presta a ayudar a la empresa familiar, aunque no le paguen. Pero llega el momento, como todo tiene límites, en los cuales ya no aguanta, ya se hartó, ya no quiere seguir trabajando, pero no lo saben pedir. Y el empleador, como tú lo dices, o el fundador de la empresa, no se percata que hay que tomar en cuenta precisamente esa situación para evitar que esta persona se sienta no tomada en cuenta, no valorada, que no es importante su trabajo, y que llegue el momento en que se va y deja a la empresa y habla mal, se distancia de los familiares, o el peor también de los casos es
la relación de laboral a través de una demanda. Y entonces, ¿qué tanto afecta emocionalmente tú que has vivido este tipo de demandas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo afecta la relación familiar? ¿Puede volverse a retomar amorosamente como era antes o sí queda muy dañada? Difícilmente. Las diferencias familiares trasladadas al trabajo o traslapadas al trabajo también constituyen, no solamente en casos críticos, un punto de quiebra, un punto de ruptura en la estructura de la empresa familiar, sino por desgracia también es un punto de quiebre en la relación familiar. Entonces es importante al seno de la organización interna de la empresa que se establezcan límites, que se establezcan fronteras entre lo que se constituye como trabajo y lo que se constituye como familia. La obligación del trabajo es una obligación que tiene el límite cuando empieza a erosionar, cuando empieza a socavar los cimientos de la familia, que por autonomía son los mismos que dan origen, que dan fundamento a la empresa familiar. En lo muy personal, en el devenir del día al día, en el desarrollo de mi profesión, yo siempre he dicho a los clientes, a las personas que se han acercado a este servidor a pedir asesoría, una cosa bien importante. Por desgracia, una demanda laboral, un conflicto laboral, no es una imposibilidad, es una cuestión del día al día, es muy posible, es muy probable, pero lo que siempre he recomendado a mis clientes es que sea un acontecimiento administrable, que entre dentro de la administración de la empresa, que se tomen medidas, sobre todo antes de que ésta acontezca, de tal suerte que ante el acontecimiento de la demanda ya esté contemplado en muchos aspectos, en el sentido de sustituir, si no queda más solución, al miembro que se ha separado por esta causa, si se necesita entonces cerrar filas, si se necesita entonces diversificar las funciones que desempeñan el resto de los familiares y por supuesto el aspecto económico. Esto es, como ya lo contemplamos en el segmento anterior, implica el pago de prestaciones devengadas, implica el pago de salarios, de vacaciones, implica el pago de honorarios legales, desde luego, implica una serie de factores económicos que pueden ser tan manejables como nuestra administración previa al acontecimiento sea, o tan impredecibles y tan onerosos como puede ser por la falta de la misma administración del suceso. Y una pregunta, Ramsés, ¿no, las leyes no contemplan ningún tipo de mediación antes de llegar a la demanda? Por supuesto que sí, y afortunadamente aquí en nuestro estado los propios órganos de administración de justicia laboral han sido, en la medida de la media nacional, muy tendientes a la conciliación, muy procuradores de la mediación. Afortunadamente podemos establecer que un 40% de las demandas laborales, en especial en cuando no se tienen verdaderos conflictos personales o verdaderas fricciones que vayan más allá de lo posible, de una posible negociación, las autoridades inclusive procuran la aveniencia de las partes, establecen lineamientos, establecen criterios de conciliación, que en la medida de que el patrón sea también consciente y tenga la asequibilidad de hacerle frente a esta contingencia, llegan en un muy buen número a buenos términos, a buenas conciliaciones, a buenos arreglos. Eso es bueno para la empresa, pero sobre todo desde mi punto de vista y la especialidad que tengo en la empresa familiar, y que es cuidar la armonía y la unidad antes que nada, y al cuidar esto ayudas a la empresa que trascienda por generaciones. Es este punto, que se pueda hablar y que se pueda solucionar antes de llegar a una demanda. Angélica, ¿tú qué opinas de esto?
Maite, es muy importante que no dejemos esto como si no fuera a pasar. Es muy importante lo que dijo Ramsés. Nosotros decimos, ¿cómo crees que mi propio hermano me va a demandar? ¿Cómo crees que mi sobrino o mi propio esposo me puede demandar laboralmente? Ese es un punto que se me hace crítico. Y otro también es que de repente vemos llegar un aviso, lo vemos un poco raro, decimos, ¿esto qué es? Yo no quiero ir, y lo saltamos. Evitamos el problema y decimos, ¿sabes qué? No le voy a hacer caso. Y entonces quisiera preguntarte, ¿qué pasa cuando no hacemos caso, Ramsés, a estos avisos que nos manda la Junta? Esto quiere decir que ya fue el empleado o nuestro familiar a quejarse, y de repente ya tenemos una demanda ya, un citatorio. ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos caso a este citatorio? Sí, Angélica, en resumen, lo que hacemos al hacer caso omiso al citatorio es precisamente perder posibilidades de conciliación y de arreglo previas a un juicio. Cuando no acudimos, incrementamos el riesgo de la demanda y incrementamos el costo potencial de dicha demanda. Una vez más, en la experiencia personal, en el trabajo que he hecho en la Junta de Querétaro, he observado que siempre una primera instancia conciliatoria te da el parámetro más económico, el más asequible para llegar a un arreglo. Posteriormente, el derrotero de una acción legal, el derrotero de una demanda, es tan impredecible como la persona demandante se trate. En la ocasión particular, llegar a una conciliación, al primer aviso, al primer indicio, al primer citatorio, siempre será una sabia política. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, nosotros vemos un citatorio y decimos, bueno, yo mejor no voy? ¿Qué pasa cuando no vas? ¿Cómo te vuelven a notificar o qué sucede? Bien, aquí tenemos dos posibilidades. En ocasiones, el propio trabajador solicita al órgano conciliador, que suele ser la Procuraduría del Trabajo, emitir un segundo citatorio. Como autoridad en el materia del trabajo, la Procuraduría está incluso facultada a solicitar que se le apliquen al patrón omiso de asistir multas. Entonces, puede tener dos derroteros esta situación. O se hace un nuevo citatorio, o en muchas ocasiones el trabajador opta por ya irse a la demanda laboral, de lo cual además vienen dos posibilidades. Una, que el trabajador opte por continuar con el patrocinio de su demanda en manos de la propia Procuraduría, o acudir al mercado de las demandas laborales, un mercado que, como cualquier otro, al momento de que se incrementan costos. Eso está gravísimo, no poner atención, finalmente es una demanda y no, bueno, desde mi punto de vista no deja ver otra cosa más que la falta de atención a su familiar, y casi me atrevería a pensar que procede en contra de este familiar que no está poniendo atención, porque si la ley está, la autoridad está citándolo y tampoco está haciendo caso, yo creo que tampoco al interior de la empresa le hizo caso. Y si bien yo siempre enaltezco a los fundadores de la empresa, sea la edad que tengan, sea la posición que tengan, el conocimiento que tengan, son arriesgados, creativos, líderes, se juegan el todo por el todo para fundar la empresa y su deseo es darle bienestar a su familia. Pero hay algo que no están haciendo bien o que creen que ellos tienen la razón y demás, y lo están demostrando en el momento en que no están acudiendo a la autoridad. Me encantó esta pregunta porque si bien siempre trato como de defender al fundador, es cierto que hay fundadores que ni cómo ayudarlos. Es cierto, y es una cosa bien importante que debe tener nuestros amigos empresarios. No es un llamamiento de una persona, no es llamamiento de una persona incierta. Es una autoridad la que nos está
exhortando en un principio y después exigiendo comparecer a dirimir la controversia laboral. Y lo más importante de todo, que esa falta de interés, que esa falta de asistencia a los citatorios, por no hablar de una demanda, trae consecuencias perniciosas siempre para el fundador de la empresa, siempre para el trabajador, difícilmente para el trabajador. Las consecuencias siempre se refrescan en perjuicio de la empresa. Otro de los puntos importantes que yo he notado es que como es tu familia, no llevas recibos, no le das el dinero en efectivo, o puede ser que le hagas una transferencia, no recibes, no tiene un contrato, por ejemplo. Entonces, si tú no llegas a un arreglo antes de que el familiar o el trabajador vaya a la Junta de Conciliación y Arbitraje, tienes mucho que perder si no tienes tu documentación bien hecha. ¿Cómo vas a certificar que le estuviste pagando? ¿Cómo vas a certificar que te recibió el dinero? ¿O cómo vas a anotar? ¿Cómo le haces en esos casos cuando no hay nada de documentación? Bueno, desafortunadamente cuando no existen documentos, se tiene que valer el empleador de medios alternos de acreditar el pago de estas prestaciones. En algunas ocasiones, efectivamente, los depósitos bancarios a cuenta, los depósitos electrónicos, establecen una presunción legal de haber hecho pagos. Sin embargo, los depósitos bancarios tienen una característica que, utilizando un lenguaje llano, es que son mudos, que no establecen a qué prestación va destinados, a qué se está aplicando ese pago, si es a salarios, si es a vacaciones, si es a aguinaldo, si es a, como en algunos lugares se estila, pago de fondo de ahorro. El depósito no dice para qué va, el depósito es mudo. Entonces, la existencia y la comprobación de los conceptos hacia dónde va dirigido cada pago resulta fundamental para acreditar que el empleador está cumpliendo con las obligaciones de tipo contractual a las cuales se sujetó con el trabajador. Sí, muy interesante esta parte y se deja de lado, se olvida. Ahora, ¿qué sucede? No sé, ¿tú traes otros 2 temas más que vas a tocar? Pues mire, sí, solamente quedaría recalcar la cuestión relativa a que no debe existir una ambigüedad entre las funciones laborales y el rol familiar que desempeña cada miembro de la familia. Esto es, nos hemos dado cuenta, nos hemos rescatado de que las diferencias familiares terminan efectivamente ventilándose ante una autoridad. Y en ese momento, las líneas de lealtad, de cariño, de atención, de solidaridad, por desgracia se borran. Por desgracia, entonces se trata de un conflicto de intereses netamente económicos, que versa básicamente entre el interés propio del trabajador familiar contra el interés colectivo de la asociación familiar empresarial. Esto deviene muchas veces en un conflicto de supervivencia de una parte o de otra. Entonces, en el entendido de que devienen muchas de las demandas laborales, incluso en acontecimientos que derivan en la extinción de la propia empresa familiar, ya sea porque impliquen un deterioro económico fuerte o una erosión entre las líneas familiares, siempre debe estar claro por ambas partes cuál es el rol que desempeña cada uno, sus límites, sus atribuciones y sus obligaciones recíprocas. Dejando el trabajo podemos volver a ser familia, pero estando al seno de la empresa somos copartícipes, somos coempresarios
o somos empleados, pero no necesariamente siempre todos al mismo tiempo. Sí, excelente. Creo que con esto queda muy claro la posición de el fundador de la empresa, los dueños de la empresa, socios de la empresa y de la función que deberían de tener dentro de la misma empresa en sus funciones diarias. Y aquí hay situaciones legales que a veces se relacionan. Por ejemplo, cuando son socios, por ejemplo, papá, mamá, y meten a los hijos también o a un hijo a que sea socio de la empresa. Y él también trabaja, pero tal vez no tiene un sueldo, no tiene un horario, y ahí es donde viene toda la complicación, pero también es socio. Entonces, hay tanto que hablar de este tema, Ramsés, de verdad, que una hora no es suficiente. Necesitaríamos tener más tiempo para hablar de todos esos detalles, inclusive la conformación del acta constitutiva, hacerlo con consejo de administración, quién es el presidente, qué porcentaje conviene tal vez para que tenga cada uno de ellos, quiénes van a manejar la administración, quiénes van a tener los poderes en determinado momento. En fin, hay tanto que ver, tanto que analizar. Me gustaría, ya tenemos muy poquito tiempo, que nos orientáramos a recomendaciones para nuestros queridos amigos que nos están escuchando desde sus empresas, desde su lugar donde se encuentren. ¿Qué recomendaciones, pueden ser 3, 5 recomendaciones, tú como abogado ahorita les dirías que hicieran así rápido, que empezaran a tomar eso ya como una acción? Sí, claro. Resulta fundamental, como lo tocaste, que los documentos constitutivos de la empresa sean claros, que sean bien delimitativos. Tenemos la impresión de que una empresa, por ser pequeña, no necesita en un principio constituirse legalmente, no necesita tener sus acta constitutiva, que viene siendo el acta de nacimiento de la empresa, establecida, delimitada y todo eso. Y precisamente los errores que devienen en una demanda laboral se pueden ubicar de origen desde una mala constitución como empresa, como persona moral. Entonces resulta bien importante, bien necesario para toda empresa que su constitución devenga en la mejor forma y en la más útil que le resulte para su negocio. Los abogados laboralistas y los abogados corporativos debemos también en ese tenor ser, antes que promotores delictivos, antes de promotores de demanda, debemos ser facilitadores de negocios. En ese tenor, no es necesario en un principio una gran inversión al momento de constituir una empresa, pero sí es menester que la persona que les apoye en su constitución sea una persona con el perfil claramente de facilitador de negocios. Se retomó también el punto, yo lo recomendaría: no hay documento que acredite el pago de obligaciones que sobren la empresa. Y por supuesto, los documentos base de la relación laboral, como son contratos, como son pago de salarios y sus recibos correspondientes, como son altas de IMSS, son documentos indispensables en el desarrollo de la empresa, y por lo tanto su conservación debe ser una materia de seguimiento día a día. La ley nos marca de manera clara que estos documentos deben ser conservados por el empleador, por la empresa, durante todo el tiempo de duración de la relación de trabajo y hasta 2 años después. Y retomando el punto que abordaba Angélica, es sumamente importante, hablaba de del expediente. Del expediente, sí, exactamente. De tener el expediente de cada... De tener el expediente de cada uno. Esto resulta clave, esto resulta base en una sana relación laboral. Conocer
a todos y cada uno de los integrantes de nuestro equipo de trabajo y de nuestra empresa. Licenciado Ramsés Páramo, te agradezco muchísimo tu intervención, nos das mucha luz a todos los empresarios que nos están escuchando, y el resumen, Angélica, si me permite, sería revisar su acta constitutiva y la posición legal en la que se encuentra la empresa, buscar siempre al asesor especializado, un abogado especializado en empresas que les pueda dar los mejores consejos. Y el siguiente punto es que toda la documentación necesaria para cada uno de los empleados esté al día y en orden. Obviamente el asesor es el que te va a ayudar a decir qué documentos son los que se tienen que tener. Angélica, lo último ya para que yo haga el cierre. Muchísimas gracias. No tomen estos puntos, no los den por hecho, tómenlos muy en serio, tómenlos muy en cuenta. Esto es muy, muy importante, ya que cuando se tienen empleados. Muchas gracias y fue un gusto estar con ustedes. Al contrario, Angélica, me encanta como siempre compartir contigo el programa. Licenciado, muchísimas gracias y obviamente estás invitado para otra ocasión. Gracias a todos y especial al público que con sus preguntas hace posible este espacio, esperando que siempre podamos darle el mejor consejo para que su empresa siempre sea exitosa. Muchas gracias, licenciado. Y a Betsabe en los controles. Queridos amigos, una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes de 1:30 a 2:30. Aquí, como siempre, con temas sumamente interesantes para que tu empresa familiar cada día sea mejor. Tu servidora, Maite Muñoz de Cote, te invita al siguiente programa del próximo lunes. Que tengas una excelente semana. Radio 11. Grandes personas. Grandes historias. Empresas familiares. Te esperamos el próximo lunes con Maite Muñoz de Cote.